yo no repetimos, lo cual es bueno. Van a encontrar que yo repito muchas veces las mismas cosas. Ustedes saben que en India se estudia prácticamente de memoria y por repetición. Yo, cuando estudié en India, yo tenía que repetir y repetir. A nosotros nos vuelve loco repetir yoga chitta vidini, nada yoga chitta vidini. ¿Quién es este que está dentro nuestro? O sea, más allá del cuerpo, más allá de la mente. ¿Quiénes son? Todos tenemos la experiencia de que una persona está viva y tiene características determinadas y a los 5 minutos que se murió parece que no es la misma persona. O sea, ¿qué es lo que anima? Y esto el hombre se lo preguntó siempre, en Perú, en India, en Tailandia, en todos los contextos. Por eso encontramos muchos puntos en común, pero parecería que el lugar donde más se desarrolló esta autoobservación es en India. Por algo India es el país de tantos grandes maestros y tantos sabios y buscadores de la verdad. También hay un montón de personas que no son y que no aparentan, pero en realidad cuando vamos a bucear un poquito en la parte histórica o en la parte filosófica nos encontramos con que parecería que en India, en especial en lo que es el subcontinente indio y un poco más allá de esta zona, el hombre se preguntaba permanentemente esto, quiénes somos, cuál es nuestra relación con el resto de la humanidad, con todo lo creado, con el creador, dónde estamos, dónde está el creador. Y por lo que tal vez estoy enfocando, pero no voy a repetir siempre lo mismo porque si lo repetimos es mejor porque lo fijan. Las civilizaciones antiguas, prehistóricas de esa zona, de la zona del Valle del Indo, que se llaman Mohenjo-Daro y Harappa, las dos civilizaciones más antiguas que fueron a las orillas del Valle del Indo. Si no me pregunto. Entonces, una civilización muy antigua de la cual se encontraron vestigios muy avanzada, tenían lugares para bañarse, tenían calles, las casas eran de ladrillos, fabricaban ladrillos, eran muy avanzados, tenían una cierta forma de comunicación escrita que no ha podido ser analizada, no se ha podido analizar. Y esto como lo más antiguo. Entonces ahí ya encontramos estatuillas en las cuales aparecen personas en postura de yoga y con una actitud de búsqueda. Esto ustedes lo tienen para que se pongan a verlo en el martes, con una actitud que recuerda la actitud de San Francisco de Asís. Ustedes habrán visto esas láminas de San Francisco de Asís que decían que los lobos se le acercaban. Bueno, es una figura de un yogi concentrado con un montón de fieras, animales alrededor. No un montón, pero hay a su alrededor. O sea que evidentemente tiene que ver con esa actitud interna de no violencia, de paz interior, que se transmite al entorno. Y ese es uno de los objetivos puramente del yoga, ¿no? Entonces, todo eso es para lo que me sirve este cuadro, ¿no? También a mí me sirve, porque de repente me digo lo que sería de lo que eran los pueblos antiguos de Europa, que entraron en la actual India, que venían de la zona caucásica también, del norte de Europa, y que entraron al norte de la India, y al sur de la India se encontraron con una cultura que se llama cultura dravídica, que eran hombres oscuros, de tez oscura, que es lo que queda en el sur de la India, lo que todavía es, uno cuando va al sur de la India encuentra que las personas tienen una característica muy distinta, son más altos, son más de tez más oscura, para mí son como muy armónicos cuando caminan. ¿Vieron como los brasileros? ¿Vieron que los brasileros altos así tienen una cosa que quiere decir videntes o veedores, que en esa búsqueda parecía que interpretaban o adivinaban o tenían un conocimiento interior que adivinaban las interrelaciones entre las cosas. Esta pregunta de dónde está Dios, quién nos creó, de dónde salimos, esto aparece en los Vedas. Y
parece que había algunas personas que tenían esto y lo explicaban. Y ahí comenzó la tradición maestro-discípulo. Sánscrito se dice guru shishya. Guru es el maestro, nosotros decimos guru, muchas veces shishya es el discípulo. O sea, una persona que de repente, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que está en guerras, cosas que no siempre son buenas, cosas que no son buenas, y que comienzan a preguntarse por qué pasa esto. Estas personas, estos bichos o docentes o maestros, comenzaron a percibir ciertas relaciones que el resto no percibía. Y entonces comenzaban a explicarlo. Y lo explicaban de una manera determinada y trataban de encontrar la relación entre la armonía que había y la que se había perdido. Esto pasó en todas las culturas, porque también nosotros sabemos de la Pachamama y de todos los rituales, por ejemplo, cuando hay inundaciones, que se hacen determinados rituales. Estos maestros, amigos, estos rishis, se daban cuenta cuando había algún problema de qué manera podrían llegar a una solución, de qué manera podrían volver a la armonía que se había perdido. Entonces ahí comenzaron a desarrollar los rituales. Ustedes saben que en India hay muchos rituales. Algo importante también en todos los contextos es que el hombre se da cuenta que el sol es fundamental para eso. Como que el sol da vida, el sol transforma, ¿no es cierto? El sol ayuda a crear el fuego, el sol en invierno nos da calor. Entonces, tomaron al sol como un mediador. Entonces, y al fuego como el mediador con el sol. Tomaron al sol como algo creador y al fuego como la representación del sol en la tierra. Entonces, estas personas hacían pequeños rituales con los cuales, a través del fuego, con los cuales trataban de lograr la armonía. Esto se llama sacrificio y en sánscrito se llama yajna. Yajna es sacrificio. Ustedes no tienen que saber la palabra, pero quiere decir sacrificio. Es muy importante el concepto de yajna, del sacrificio en la cultura india. Entonces, estos hombres o mujeres ayudaban al resto de la gente a crecer y al mismo tiempo a crecer también espiritualmente, encontrando, volviendo esa armonía que sentían que habían perdido. A través del tiempo también pasó, entonces todo lo que aprendían y todo lo que sentían lo transmitían oralmente, no había escritura, y el alumno lo memorizaba. También se dice que se enseñaba en un estado de amor por el alumno y que el maestro le susurraba en el oído al discípulo las palabras justas. De ahí vienen los mantras. A veces una palabra tiene un sentido completo y el maestro en un acto de amor comunicaba lo que él había tenido como experiencia. Entonces era una cosa muy pequeña, no era escrito, era una transmisión muy directa. Pero ¿qué pasó? Ellos iban enseñando. Entonces hacían estos pequeños rituales y algunos de estas personas a tener, si se quieren poner acostados o como quieran, no hay problema, empezaron a tener dominio en la sociedad. Empezó el tema de la política. Empezó a desarrollarse las clases, las castas, etc. El principio de las castas. O sea que cuando uno tiene un conocimiento que el otro no tiene, siempre nos da un poder, ¿cierto? El médico, ¿por qué es tan poderoso? Porque cuando estamos enfermos vamos al médico así, ¿no? Y el médico nos va a dar la palabra o la medicina que queremos justa. Y créanlo, nosotros todos tenemos una relación de poder. El médico tiene una relación de poder siempre. El medicina tiene una cierta relación de poder. Entonces, en esa época, los rituales los fueron haciendo cada vez más difíciles para que menos gente los comprendiera y los transmitiera. No todos. Había grandes maestros totalmente alejados. Pero ¿qué pasó? Se fueron formando, podríamos decir, como núcleos urbanos, en los cuales se transmitía estos rituales, algunos conocimientos, algunas enseñanzas, algunas
ritual del caballo, en el cual se sacrificaba un caballo. También había sacrificios humanos. Entonces, el altar en el que se hacía el sacrificio del caballo tenía que ser grande. Cuando una persona se daba cuenta que lo estaban dominando de esta manera y quería otra cosa, tenía ansias de libertad, tenía ansias de espiritualidad, se alejaba y a lo mejor se llevaba alguna pequeña representación de esto que se hacía. Entonces comienzan a alejarse de estos núcleos y comienzan a irse más, digamos, a los bosques, dicen que era al bosque, a los bosques, a las montañas, a lugares donde podían hacer ellos mismos sus prácticas con lo que habían aprendido. Hasta que, esto es todo lo que estoy diciendo en un momento, todo el desarrollo de la literatura india en realidad, hasta que en determinado momento el hombre, a través de estas prácticas y a través de la interiorización, comienza a descubrir, podríamos decir, a Dios en el corazón del hombre. O sea que no es algo diferente de nosotros, es algo que está en nosotros. Y ese es el comienzo de la meditación, más claramente. ¿Cómo se llega a ese núcleo central? A través de aquietar la mente y a través de la meditación. Entonces comenzaron a alejarse y ahí ustedes habrán oído hablar de las Upanishads, que son textos maravillosos que les voy a dar en el verano para que fotocopien un librito hermoso y muy lindo y muy simple para leer de las partes más importantes de las Upanishads. En las Upanishads se explican todas las relaciones. Por ejemplo, yo siempre les comento, hay una Upanishad, como para que vean que se trataban todos los temas, en la que el maestro se llamaba Yajnavalkya y tenía dos esposas. Una esposa se llamaba Maitreyi y era muy sabio. Y él, en un momento, había etapas de la vida que no me voy viendo más en detalle por cada uno, yo también vamos a irlo viendo, en que tenían la pareja, tenían los hijos, pero después llegaba un momento en que se alejaban, porque se dedicaban más a la parte espiritual. Entonces Yajnavalkya, sabio, uno de los sabios más famosos, le dice a Maitreyi, es hermoso, ahora no, yo no sé de memoria, lo tengo por ahí, no lo tengo preparado para leer, pero más o menos lo digo. Le dice Maitreyi, voy a dejar la vida de hombre casado, digamos, no era así, tiene todos los mensajes, es Griha. Voy a dejar la vida, me voy a retirar, ya tuvimos hijos, yo digo esto, lo digo yo, ¿no? Como digamos, yo me imagino, habrá dicho, ya tuvimos hijos, ahora yo me dedico a mi vida espiritual, vos te dedicas a la suya. Entonces te dice, ¿qué es lo que quieres de lo que yo tengo? Entonces, él a través del tiempo era un rey, tenía ganado, que era una gran riqueza, tenía, digamos, campos. Maitreyi le dice que no. Piensa y dice, no, yo quiero que me enseñes aquello que tú sabes, en verdad. Y entonces, él, ¿de qué es realmente el ser? Le dice Maitreyi. Y entonces, él empieza a hablarle y le empieza a explicar y le dice, no es por amor a la mujer que el hombre quiere a su esposa, sino que es por amor al alma de su esposa, o al alma, es por el amor al alma de su esposa. No es por amor, no es por el hijo que se quiere a los hijos, sino que es por el amor, como que hay algo más allá de todo lo que nosotros vemos, que sería el espíritu, el alma, en este contexto, y que es lo que nos hace amar a las personas. Esto se lo digo, no sé si les gusta o no les gusta, pero se lo digo como algo que a mí me parece maravilloso. O sea que, ¿qué es lo que pasa con esto? Que de repente uno entra en un terreno en el cual no hay que retirarse, pero que estas son cosas que nos ayudan mucho a vivir. No es que a los alumnos les van a decir esto, pero en realidad el yoga lo que busca es evitar el sufrimiento, y toda la filosofía india busca evitar el sufrimiento. El sufrimiento de la ignorancia, porque ignoramos, tememos, porque ignoramos que nos vamos a muerte, ignoramos que nos pasan muchas cosas que nos pasan, y sobre el conocimiento, pero no el conocimiento intelectual, el conocimiento desde el corazón. Entonces, en la época de las Upanishads, ya esto del ritual era la meditación,
el encuentro del ser espiritual era a través de la búsqueda en el corazón del hombre. Y esto es en la última parte de la época védica. Nada de esto se explica. Ustedes imagínense que había sabios, por ejemplo, hay 4 Vedas, 4 se dice Chatur en sánscrito. Había Chaturveda. ¿Qué quiere decir Chaturveda? Ahora es un apellido, Chaturveda en la India, pasó a ser como un apellido, pero en esa época inició la apellido. Yo me doy cuenta que tanto me repitieron algunas cosas que algunas aprendí, porque ojalá hubiera podido, porque es difícil. Por eso también en India se crean reglas mnemotécnicas, reglas para recordar, para la memoria. Cada escuela tiene una forma determinada, sobre todo en la antigüedad, para enseñar de memoria. Cada escuela proponía una técnica diferente. En unas, por ejemplo, repetían, supongamos, 3 veces un verso o un sutra. Por ejemplo, lo que dije hoy, yoga, chitta, viti, yoga. El yoga es el aquietamiento de la mente. Entonces, algunas escuelas lo repetían 3 veces, otras 2 veces, otras de atrás para adelante. Entonces, montones de poder para poder manejarse en el mundo del espíritu también, que no es el conocimiento vulgar, no es el conocimiento intelectual. Esto es el conocimiento del corazón, no quiere decir del corazón fisiológico. Es el corazón, ¿vieron? Cuando uno dice yo, hace así, ¿no es cierto? Sería, ¿qué es? Esto es el centro. El corazón es el centro. Nosotros decimos, el corazón de la manzana es donde están las semillas, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de nosotros mismos, siempre yo, me preguntan, no, fui yo. ¿Vieron que es así? Todo el mundo, en todos los idiomas, en todos los países, es esto. Es como que el centro, el núcleo, pero no quiere decir el corazón fisiológico, quiere decir el centro del ser, ¿no? Entonces, bueno, esto es así como una introducción y a partir de todo esto había técnicas que se iban enseñando y que casi todas incluían la respiración. En estos Vedas antiguos, en los Vedas aún más antiguos, por ejemplo, yo se los voy a traer y se los voy a leer, son lindos estos Vedas, algunos. Hay de todos los Vedas, porque también hay cosas de poder, son muy interesantes. Pero por ejemplo, hay en uno de los Vedas se habla de el himno al asceta. La asceta, vieron, es el yogi, podríamos decir. Entonces se describe a un hombre sentado en postura meditativa, parece que tenía los cabellos, usaba mucho los cabellos muy largos, y dice, parece que andaba mucho desnudos o muy poco tapados, y dice que se envolvían en prana, envueltos en prana, o vestidos de prana, dice el mismo. Vestidos así como un padre viste al hijo amado. O sea que el prana, el manejo del prana, el prana es la energía que se maneja a través de la respiración, el conocimiento de esto nos protege. De esa manera, quiere decir que ya en esa época de los Vedas, que vamos a buscar acá, la época védica más antigua era de 1500 sacar el metabolismo, en cierta forma, para luego manejar la respiración. Y cuando manejo la respiración, para llegar a la mente, el medio más importante es el manejo de la respiración. Todos ustedes ya tendrán experiencia. Cuando nos asustamos, es así, es a través de la respiración que nosotros nos expresamos. Si nosotros, cuando tenemos forma de vivir, no porque uno se disfrace de nada, ni siquiera, ni siquiera hacerse vegetariano. ¿Vieron lo que digo? Ni siquiera hacerse vegetariano. Tampoco, o sea, que aún
Entonces, yo tengo muchos amigos que he tenido a través del tiempo, que yo los conocí a lo mejor recién casados y que tienen hijos grandes, y muchos de mis amigos tenían a los hijos chiquitos y ahora tienen nietos. Entonces, yo hablo con ellos, con mis amigos, con las mujeres de mis amigos, porque son todos hombres con los que trabajo, porque en la parte de investigación literaria no hay ninguna mujer. Siempre en ella hay un poco de dificultad en aceptarnos a las mujeres. Es como que hay que hacer un esfuerzo mucho más grande que nosotros para poder, ¿no? Cada vez es menos. Por ejemplo, esto de que aún ahora, por ejemplo, yo llegué hará 4 años, uno de mis amigos, que es investigador, me dice, estoy ocupado buscando, estoy muy ocupado. Yo digo, ay, ¿qué está investigando? No, dice, estoy buscándole la esposa para mí. Yo que lo conozco a un chico ocupado buscando la esposa para mí. Entonces, yo dije,
cuando estén listos